Sorry. Buenas noches. A ver, para contarles, hoy recién descargué un emulador de la calculadora plomo con negro. No sé si va a funcionar bien. Eh, Quería mostrarles una manera de hacer las curvas de nivel con la interpolación rápida con la calculadora. Vamos a ver si va a funcionar el emulador. Si no, vamos a ver otra manera. Eh, Se puede ver la pantalla, ¿no? A nuestro gabinete que hemos hecho. Hoy más que todo vamos a practicar los ejercicios. No vamos a terminar completo un ejercicio de curva de nivel porque es muy repetitivo, pero sí vamos a hacer unas cuantas interpolaciones de manera que se pueda ver en la calculadora si funciona, ¿no? No sé si han visto la publicación de este gabinete, justo este ejercicio quería. En este ejercicio se pedían las curvas de nivel, ¿no? No lo he realizado. Vamos a realizar la interpolación. Vamos a tratar de realizar la interpolación entre los puntos que tengan mayor cantidad de gotas. Vamos a ir de 1 metro en 1 metro. Como podemos observar, se ve el cursor, ¿no? Este punto azul tiene una cota de 2552.203 y el amarillo de acá tiene una cota de 2561.5. Las curvas de nivel lo vamos a realizar cada metro. Entonces, primero vamos a identificar esos puntos en acá. 2552.203, que sería este, y el 2561.5, sería justo este. Le vamos a cambiar el nombre. Este va a ser nuestro punto uno y este va a ser nuestro punto, el más pequeño lo vamos a llamar punto uno, el más grande lo vamos a llamar punto 2. Lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿no? Para poder medir la distancia que hay entre los dos puntos hay dos maneras. Una es que ustedes van a realizar su gráfica, su plano planimétrico, a escala, ¿no? Obviamente, van a tener acá el punto uno y acá el punto 2. Y con su respectiva regla van a poder agarrar y medir. Les va a dar, no sé, 5 centímetros. Dependiendo de su escala, esto va a variar. La otra manera es utilizar las coordenadas, que es lo que voy a hacer yo. Simplemente, al tener el norte y el este, lo que podemos hacer es medir la distancia horizontal entre los dos puntos. Entonces, aplicando Pitágoras, la diferencia de nortes al cuadrado y la de los estes también al cuadrado,
Mil disculpas, no estaba funcionando la grabación. Bueno, hemos elegido 2 puntos de nuestro gráfico del gabinete que teníamos revisado. Tenemos este punto, el 2552, y el punto amarillo de 2561. Lo que necesitamos es la distancia que hay entre esos 2 puntos. Se pueden calcular de 2 maneras. Uno, utilizando sus coordenadas, consiguiendo la distancia horizontal que existe entre esas 2 coordenadas. Y la otra es mediante un gráfico, realizando un gráfico a escala planimétrico y utilización de una regla podemos medir en centímetros. Cualquiera de los 2 métodos es válido. Esto podríamos suponer que está dibujado en una escala verdadera, por así decirlo, no en una hoja, sino en la vida real. Donde aquí va a estar nuestro punto 2, y aquí va a estar nuestro punto 1, va a estar el dibujo en una escala 1, 1. Y tenemos una distancia de 56.936. Notaremos también sus cotas. De este es 2500. 52.203 y de la de acá es 2561.5. Ahora vamos a hacer la prueba, espero que funcione. Esta es la calculadora que todos conocemos, es una calculadora ClassWiz Casio. Lo que nosotros realizamos para hacer las curvas de nivel no es nada más que una regresión lineal o una interpolación. Entonces, la misma calculadora lo puede hacer. Obvio que esto no está totalmente permitido, siempre tienen que hacer su respectivo cálculo, pero si el tiempo les llegara a ganar, podrían aplicar esto, en lo que van al menú y van a la parte de que dice estadística. Parte de estadística. Y vamos a ir al segundo apartado, al apartado número 2, donde dice y es igual a más bx, que nos proporciona una regresión lineal. Ahora acá, ¿qué es lo que vamos a poner en x? X van a representar lo que son nuestras cotas, porque x es el valor que nosotros vamos a conocer. Nosotros vamos a conocer las cotas, porque nosotros vamos a calcular la cota 2553, pero no sabemos a qué distancia está. Entonces, esta distancia va a representar el y esta cota va a representar el x. Entonces, venimos aquí a la calculadora. Entonces, donde dice x es la cota. Anotamos la cota del punto menor, que sería 2552.203 igual. Este va a partir en el 0 y la otra cota va a partir a esta distancia, va a tener esta distancia. Ponemos 2561.5 y esta va a tener esta distancia, 56.936.
936. Entonces ya tenemos los dos puntos, ¿eh? Vamos a opciones. Y aquí primeramente, lo que les había mencionado, se puede hacer una regresión. La regresión nos proporciona los valores de las constantes A y B. Y como solo estamos trabajando con dos puntos, su R es 1. Ya, pero esa es la parte que aún no... Eso solo era para observar. Lo que vamos a hacer es que con la flecha vamos a ir hacia abajo. Nos va a salir este apartado, que es el número 1. Calcular estadística. Apretamos. Y aquí, ¿qué nos proporciona? Eh, nos aparece que la función, ¿no? Entonces, volvemos a apretar la opción, el botón de opción. Vamos al punto 3, regresión. Hacemos la flecha hacia abajo y vamos a ir al punto 4, que sería regresión. Apretamos el 1, tenemos el A, más, de nuevo entramos a opción, vamos a regresión, punto 4, ahora ponemos el B, el número 2, y lo multiplicamos por la cota. Miren, que nosotros tenemos en 0 la cota 2552. Entonces, si aquí yo le pongo 2553, le pongo igual, me sale a cuántos metros va a estar esa cota directamente. La calculadora me lo ha hecho la regresión, me lo ha calculado este valor de acá, que sería 4.88. ¿Desde dónde? Desde el 0. Desde acá, desde el punto 1 hasta acá. Desde el punto 1 hasta acá, donde va a estar la cota, me ha calculado esa distancia, que es 4.881. Ya, perfecto. Entonces, ahora yo quiero conocer otra cota, la siguiente, la 2554. Sigo conservando A más B, lo multiplico por la siguiente cota y me va a botar otra distancia, que me dice que a 11 metros está la siguiente cota. Entonces yo vengo acá, lo vamos a hacer, desde el 0 otra vez, hasta acá vas a avanzar 11 metros y ahí está la cota 2554. A una distancia de 11.005. ¿Se ha logrado comprender? ¿Alguien podría calcular la siguiente distancia? La cota 2555. Ya, ahora calculame la cota 2561. 53, ¿no? ¿Ven? Si la cota 2561.5 está a 56 metros, que la cota 2561 esté a 53 metros, tiene toda la lógica y todo el sentido. Si quieren, podemos hacer la comprobación aplicando la fórmula. Siempre hay que confiar en las calculadoras, ¿no? Entonces, podríamos hacer la comprobación de esto que hemos calculado acá.
Vamos a una nueva página y tenemos 2552.203, 2552.203 en una distancia cero, y tenemos la otra cota, 2561.5, 1561.5 a una distancia de 56.936. 56.936. Lo que yo quiero es encontrar la cota 2553. Está a una distancia X. Entonces, 2553 menos 2552.203 dividido. Esto está a una distancia X menos 2552 está a una distancia cero, igual 2561.5 menos 2552.203. Esta está a una distancia de 56.936 menos cero. Con Solve pueden encontrarme el valor de X. ¿Cuánto le sale? Cuatro punto 881. Es prácticamente el mismo valor que hemos sacado acá con la calculadora. Si el ingeniero les llega a dar un ejercicio de curvas de nivel, no es necesario al 100% que hagan todos las interpolaciones escritas, ¿no? Tienen que tener unas cuantas de respaldo, porque el ingeniero quiere saber cómo han conseguido. Y si sabe que los primeros han conseguido bien, los siguientes los puede interpretar que también están correctos. ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? En el otro tipo de calculadora también se puede realizar de la misma manera. Se entra a los mismos ajustes, solo que cuando van al apartado de regresión, en la otra calculadora es lo mismo, van acá
Y también les va a aparecer esto, y igual a más bx, entran también esa opción, hacen todo esto igual, pero tienen que apretar Shift y aquí, si no me equivoco, hay una tecla que dice Start. ¿Alguien tiene la calculadora ploma? La anterior a esta. ¿Tiene esta calculadora? Con esta también se puede hacer lo mismo. El trabajo. Puede hacer la misma, simplemente que la configuración para llegar a tener los valores varía un poquito. En la parte inferior acá, si no me equivoco, entre el 1, el 4 o el 5, tiene escrita la palabra stat. Para activar esta parte de acá, primero se aprieta lo que es el shift. Después de que entren a su tabla, ¿no? Primero van al sector donde van a encontrar que es igual a A más B por X. Llenan su tabla de X y de Y, donde X va a representar la cota. Vamos a poner para que no se les olvide. Y va a representar la distancia horizontal. Una vez llenado esta tabla con dos valores, lo siguiente que tienen que hacer es apretar Shift y Stat. Eso les va a llevar a un menú donde van a poder entrar a la parte de regresión. Donde de la misma manera que en esta calculadora, les va a aparecer este mismo menú. Les va a aparecer 1A, 2B, 3C. Lo que ustedes tienen que hacer es apretar 1, pero a ustedes no se les va a cargar este A. Les va a mostrar un valor. El 1 va a ser A. Apretan ese 1 y les va a botar el valor. Lo que tienen que hacer es guardarlo en una variable. Entonces, para guardar en una variable, lo ponen Shift, luego apretan Stop y lo guardan en una variable. Por comodidad, en la misma variable, A, pero en mayúscula. Lo mismo hacen con el B. Luego, posteriormente, tienen que formular su ecuación, donde va a ser A más B, y lo multiplican por su respectiva cota.
Es el mismo proceso, solo un poco más largo. Eso de manera de ayuda, si es que les proporciona altos puntos para las curvas de nivel. ¿Ha quedado claro? Sí, o sí. ¿Alguna otra duda que tengan? No creo que quieran resolver ese ejercicio de curvas de nivel. Al final es muy repetitivo. ¿No hay dudas? Ya. Haciendo ejercicio. No se te escucha, Auxi. Para resolver, vamos a hacer un ejercicio. Me habían pasado un ejercicio al WhatsApp, me pidieron que se resuelva. Es uno muy similar, pero el que se decía en el gabinete. De la misma manera, igual vamos a resolverlo para aclarar dudas. Es un ejercicio de taquimetría, cual posee una estación y varios puntos vistos.
Bueno, el ejercicio dice que se ha realizado un levantamiento con taquímetro para un proyecto de ingeniería de acuerdo a la siguiente planilla de campo. Nos da una declinación, nunca se olviden, y nos da coordenadas del BM. Se pide realizar los cálculos y dibujar el perfil longitudinal de los puntos 1 a 7. Bueno, nuestra declinación es de 5 grados, 35 minutos, 30 segundos en dirección oeste. El BM tiene coordenadas 75.000, norte, en este tiene 21.400 y de cota 2.500. Bueno, eso es todo lo que nos proporciona. Primeramente, recomendar verificar el ángulo vertical. El ángulo vertical siempre tiene que ser utilizado desde el horizonte, es decir, que tiene que tener su signo, tiene que tener más si es positivo y menos si es negativo, en todos los casos. Si, por ejemplo, este ángulo de acá solo fuera 12 grados, 7 minutos, sin tener el más, sin este más de acá, lo que representaría sería un ángulo respecto al cenit. No se les había explicado. El cenit es un punto astronómico que está prácticamente a 90 grados respecto al horizonte. El horizonte representa un plano. Entonces, si no te da este signo, el ángulo representa un ángulo que viene desde acá, que va de 12 grados y que te proporcionaría esto. Todo este ángulo respecto al horizonte. Tienes que hacer una conversión. Pero como acá nos da con signo, no es necesario. Simplemente nos está diciendo que es un ángulo ya de 12 grados que sale desde el horizonte de manera positiva, es decir, que va hacia arriba, y ya tenemos el sistema. Entonces, para la fórmula siempre tienen que trabajar con ángulos que van desde el horizonte. Tiene que tener su signo. Entonces, lo que podemos hacer primeramente es el cálculo de las distancias, ¿no? Entonces, calcular su distancia inclinada, su distancia horizontal. De la misma manera, podemos calcular una distancia vertical. La distancia inclinada, la primera el hilo axial, la suma del superior y del inferior, dividido entre 2, prácticamente es un promedio. La distancia inclinada es igual a 100 por la diferencia del hilo superior
menos el 1 inferior por el coseno del ángulo vertical. Siempre con su signo. La distancia horizontal es igual a la distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo vertical. La distancia vertical va a ser igual a la distancia horizontal por la tangente del ángulo vertical. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es la corrección del azimut. Vamos a calcular el azimut verdadero. Ya que nos proporciona una declinación de 5 grados, 35 minutos, 30 segundos, dirección oeste, ¿qué tendría que hacer? ¿Sumar o restar? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se viera la prueba de este examen? Nadie. Restar. Exacto, tenemos que restar. No se olviden, mirar detalles este. Ponemos el peso y a todos los ángulos. Una vez teniendo el azimut verdadero, lo siguiente que vamos a hacer es el cálculo del delta norte y el delta este. El delta norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut, el azimut verdadero. Y el delta este va a ser igual a la distancia horizontal por el seno del azimut verdadero. Siempre trabajar con 3 decimales. Lo siguiente que puedo calcular es el delta vertical. Solo nos ha proporcionado un BM, ¿eh? Al solo proporcionarnos un BM y al ver que este no se repite, además que solo estamos con una estación realizando radiaciones, no hay corrección, no hay manera de que podamos hacer una corrección, ni siquiera planimétrica ni altimétrica. Entonces, lo que estamos calculando prácticamente ya son correctos o positivos. Entonces, el delta vertical es igual a la altura de instrumento más menos la distancia vertical menos la altura punto, que sería también el axial.
altura punto o hilo axial. Y así para todos. Lo siguiente es encontrar las coordenadas norte, este, cota. Del punto que tenemos es del B. Tenemos el norte, el este y la cota del B. Entonces, acá vamos a poner lo que es el norte del BM. También vamos a poner lo que es el este del BM y su cota. Lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está nuestra estación X1. Estamos visualizando al BM con un azimut de 11 grados 48 minutos. Aquí está nuestro BM. Entonces, si yo tengo las coordenadas del BM1, para conseguir las coordenadas del BM2, lo que tengo que hacer es restar. Cuando yo quiero darle coordenadas a un punto desde la estación, los delta norte y delta este que se calcula, como también el delta vertical, ya nos proporcionan el signo. Según mi gráfico, tanto mi delta norte como mi delta este tendrían que ser positivos respecto a mi BM1. Entonces, me fijo, mi delta norte y delta este es positivo. El delta vertical se verifica con, bueno, es un poco más complicado, tendría que hacer otro gráfico, pero un indicio grande es la distancia vertical para poder ver. Pero eso sería, luego lo vamos a explicar. Ya. Entonces, como ven, esto es positivo respecto a la estación. Pero si yo quiero encontrar las coordenadas de mi estación, lo que tengo que hacer es lo opuesto. De acá voy a restarle y de acá también voy a restar. Entonces tengo que hacer cambio de signo a mi delta norte y delta este y voy a conseguir las coordenadas de la estación. Estas van a ser la estación X1. Entonces, el norte de mi estación X1 va a ser igual al norte del BM menos el delta norte que hay entre mi estación hacia el BM. Lo mismo para los otros. Para el este va a ser igual al este del BM menos el delta este que existe de la estación hacia el BM. Para la cota es el mismo proceso. A la cota del BM le resto el delta vertical que existe desde el BM, desde la estación hacia el BM. Ahora, explicando un poco lo que es el delta vertical, ustedes aquí tienen una montañita, aquí está lo que es su mira, y lo que a ustedes les interesa calcular es la cota de este punto. La cota de ese punto. Pero tienen aquí su estación.
está visualizando este punto. También tiene su eje de la estación. Aquí está lo que es el mismo punto. Entonces, esto de acá es altura de instrumento. Todo esto de acá es su distancia vertical. Por último, esto de acá representa su altura punto. Entonces, la fórmula del delta vertical nos dice, ¿no? La altura instrumento, lo sumamos. ¿Ves? Más la altura instrumento. Le sumamos o restamos la distancia vertical. Esta distancia vertical está en función del ángulo vertical. Si tu ángulo vertical va a ser negativo, tu distancia vertical también va a ser negativa, dependiendo, en este ejemplo, si sería negativo, porque hasta acá va a ser lo que vas a tener el visual, ¿no? Yo lo mandaría es, y disculpas, lo que va a mandar, si es hacia arriba o hacia abajo, tu distancia vertical, es este punto. Respecto a este eje, ¿no? Respecto a este eje, como estás haciendo visual arriba de ese eje, tu distancia vertical es positiva. Si tu visual va hacia abajo, tu distancia vertical va a ser negativa. Y esto ya te lo bota el ángulo vertical. Tú no tienes que preocuparte, no tienes que hacer el análisis. El ángulo vertical ya te lo va a dar. Te va a decir si es positivo o negativo. En nuestro ejemplo es positivo. Entonces, continuando. Tenemos la altura de instrumento más menos la distancia vertical. En nuestro caso más, le sumamos la distancia vertical. Llegamos hasta acá. Pero a nosotros nos interesa esta cota, hemos dicho. Entonces, le tenemos que restar lo que sería nuestra altura punto. Y eso es lo que representa la taquimetría. No es nada complicado, simplemente es ese concepto. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra estación X1 y aquí está nuestro BM. Según nuestro dibujo, el BM está más alto que nuestra estación X1. Entonces, su cota del BM tiene que ser mayor y el delta vertical, que es esto de acá, el delta vertical, la diferencia entre estos dos puntos, que es positivo. Entonces, en acá también el delta vertical es positivo.
lo que vamos a hacer es a la cuota del BM, debemos a restar el delta vertical y vamos a conseguir la cuota de la estación. Entonces, teniendo las coordenadas de la estación, podemos calcular las coordenadas de los demás puntos, que van a ser igual a la coordenada de la estación más el delta que existe entre el punto de la estación al punto respectivo. Lo mismo acá, coordenada de la estación más el delta que existe en la estación. La cuota. Con la cota va a ser lo mismo. La cota va a ser igual a la coordenada de la estación más el delta vertical que existe de la estación al punto vista. Y así para todos los puntos. Entonces, simplemente es copiar y pegar para los demás. Entonces ya tenemos las coordenadas de todos los puntos. Nos pide dibujar el perfil longitudinal de los puntos 1 a 7. Siempre tiene que ir en sentido ascendente, se podría decir. Entonces tenemos que seguir el sentido correlativo de los puntos. Entonces, para hacer eh, el perfil longitudinal, primeramente tenemos que calcular lo que es su distancia horizontal. Y posteriormente hacer las progresivas. Entonces, el norte del punto 1 es este. El norte del punto 2 es este. El punto 3, 4, 5, 6. Aplicamos Pitágoras para el cálculo de la distancia. Entonces, la progresiva siempre va a iniciar en 0 en el punto 1. Y las demás son acumulativas.
Y esta sería la resolución de este ejercicio. ¿Hay alguna duda? Ya. Eso sería todo para hoy. Decirles que el control se va a hacer el día de mañana en la puerta del auditorio. Esta vez no quiero que me pase como el primer parcial. Sería genial que entremos antes que los demás grupos. Entonces, por favor, eso de las 10:30 ya tienen que estar todos presentes. No sé si el auditorio va a estar ocupado o vacío. Si está vacío ya vamos a poder estar pasando. Si no, por lo menos ya vamos a estar acomodados en fila. 10, 10:30, 10:40. ¿Alguna duda más? No, perfecto. Entonces ir acá. Solamente para hacer las curvas de nivel, primeramente tienes que formar tus triángulos. Formado por 3 cotas. Digamos que aquí va a estar, vamos a usar cotas enteras para el ejemplo. 2522. Aquí está la 2530. Y aquí está la 2526. Entonces, haces tu triangulación primeramente. Y vas a encontrar la 2523, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y la 30 está acá. Mientras todas esas en acá. En acá, de la misma manera, solo voy a poner en lo que termina. Sería la 2523, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y la 30 está acá. Aquí vas a tener la 2523, 24, 25 y aquí está la 26. 23, 24, 5 y aquí está la 26. Aquí de la misma manera vas a tener la 27, 28 y la 29. Aquí está la 30 de la misma manera. Entonces tú tienes que unir el 3 con el 3, ¿no? Entonces va a venir tu curva así. Y aquí obviamente va a haber otros puntos que te van a ayudar a continuar tu curva. El 4 con el 4. El 5 con el 5. El 6 con el 6. El 7 con el 7. 8 con 8. 9 con 9. ¿Ha quedado claro este parte? ¿Alguna otra duda? Disculpe, Auxi, en la corrección altimétrica, en la fórmula del factor de corrección, que es menos el error sobre el Sí. perímetro se lo toma desde BM hasta BM2, cuando hay control, obviamente, o solo el perímetro de los puntos del proyecto. Depende, ¿estás hablando de planimetría o altimetría?
altimetría, si tenemos al inicio un BM y al final un BM2 y tenemos que corregir por altimetría las cotas. En ese caso, sí se toma todo completo. En una poligonal abierta se toma del BM1 hasta el BM2. Todas esas distancias. Gracias, Auxi. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, esa sería la clase de hoy. Mañana, por favor, todo temprano.